Me quedé en la puerta de lo que solía ser mi dormitorio, mirando a mi mamá colgar mis cortinas personalizadas. La tela lavanda, un lino suave y de ensueño por el que había ahorrado durante 3 meses, ahora enmarcaba ventanas que nunca volverían a ser mías. Fue un puñetazo en el estómago, un eco familiar que reconocí con escalofriante claridad. Sofía necesita un espacio más grande para sus materiales de arte, dijo mamá con voz suave y ensayada. No me miró a los ojos, tal como sabía que no lo haría. Fue exactamente la misma excusa de mi vida anterior, un eco que reverberaba a través del tiempo, un clavo ardiendo para la persona que una vez fui. Mis dedos temblaban alrededor de mi taza de café, la que está astillada, la que tiene una pequeña grieta cerca del mango. La había elegido deliberadamente esta mañana, un pequeño sacramento amargo para un momento que sabía que llegaría. 26 años, una adulta funcional con una carrera y una vida propia. Y yo estaba siendo desplazada otra vez por mi hermana niña de oro, la artista eternamente aspirante que desangró a nuestra familia con sus caprichos y sus sensibilidades. Pero esta vez fue diferente. Los temblores en mis manos no eran por angustia ni por debilidad, eran el zumbido de un poder que apenas estaba empezando a comprender. Yo no era la ingenua y llorosa Emma que se tragaba su dolor y metía su vida en una pequeña habitación de invitados que olía a naftalina y cosas olvidadas. Esa Emma había muerto a los 45 años, ahogándose en el arrepentimiento en una solitaria habitación de hospital. Su vida fue un largo y desolador paisaje de sacrificios hechos por personas que no le habían dado nada a cambio. Me había despertado hacía 3 días en mi cuerpo de 26 años, el fantasma de mi futuro, un fuego frío en mis venas. Me había despertado con secretos, y esta vez no habría lágrimas. Está bien, mamá, dije. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, simples y carentes de la emoción asfixiante que ella esperaba. Finalmente dejó de preocuparse por el cierre de la cortina y se giró, con el ceño fruncido por la confusión. Su cabello perfectamente peinado y el leve aroma de su perfume de vainilla, un aroma que alguna vez asocié con la comodidad pero que ahora reconocía como la empalagosa fragancia de la manipulación, parecían llenar la habitación. Está bien, repitió, probando la palabra. Está bien. Sí, ella necesita el espacio. Lo entiendo. Comenzaré a empacar mis cosas. Tomé un sorbo lento de mi café. Estaba tibio, tal como lo había anticipado. Lo dejé sobre el mostrador mientras me preparaba mentalmente para esta conversación, este primer paso crucial para reescribir mi propia historia. Mi tranquilidad era un arma para la que ella no estaba preparada. En mi primera vida, este momento había sido el catalizador de una semana de llanto, de ruegos para que ella viera la injusticia. Le había rogado que reconociera que yo también era su hija y que mi comodidad importaba. Mis lágrimas habían sido un drama satisfactorio para ella, una prueba de su poder para infligir dolor y luego ofrecer un consuelo condicional y vacío. Mi aceptación silenciosa ahora dejó un vacío. La inquietó profundamente. Pude verlo en la forma en que su mirada se movía de mí a los muebles, como si buscara un guión que había perdido. Bueno, eso es muy maduro de tu parte, Emma, dijo ella, recuperándose un poco. Es solo temporal, ¿sabes? Solo hasta que Sofía obtenga su beca y pueda permitirse su propio espacio de estudio. Una mentira. En mi primera vida, la estancia temporal duró 2 años. Sofía nunca recibió la beca. En lugar de eso, consiguió un nuevo novio que la convenció de mudarse a Bali por capricho, dejándome a mí la tarea de limpiar los escombros de su estudio de arte, paredes salpicadas de pintura, alfombras arruinadas y un montón de deudas acumuladas a mi nombre. El recuerdo era tan vívido que sentía un sabor ácido en la garganta. Por supuesto, dije, mi voz tan suave como una piedra pulida. Sacrificio familiar. Utilicé su frase favorita contra ella y vi un destello de algo ira, miedo en sus ojos antes de que lo ocultara. Ella quería una pelea, un drama, una escena llena de lágrimas para demostrar que todavía tenía el control. Le estaba negando todo. Me giré para abandonar la puerta y retirarme a la habitación de invitados que sería mi prisión temporal, un lugar donde planearía mi liberación. Ya terminé con esta casa. Terminé con esta familia. Ya estoy harta de ser el cordero sacrificial en el altar de la mediocridad de mi hermana.
Mientras caminaba por el pasillo, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué y mi corazón dio un único y fuerte golpe contra mis costillas. Era un número que no reconocí, pero un mensaje que medio esperaba, una promesa susurrada conmigo en el espacio crepuscular entre una vida y la siguiente. El mensaje era breve y las palabras resaltaban claramente en la pantalla blanca, una llave girando en una cerradura que nunca supe que existía. Las llaves del ático están listas. Bienvenida a casa, señorita Chen. Una sonrisa lenta y fría tocó mis labios. Mamá pensó que me iba a trasladar a la habitación de invitados. Ella no tenía idea de que me mudaría para siempre. El elenco de villanos en mi vida siempre había sido un círculo íntimo y cerrado. Eran las personas que se suponía que debían amarme, protegerme, ser mis aliados. En mi primera vida, me llevó décadas ver el veneno que goteaban en mis venas. Esta vez los vi con una claridad perfecta y escalofriante. Primero estuvo mi madre, Linda Chen. Ella era una maestra de la manipulación emocional, una tejedora de culpa tan fina e intrincada que no sabías que estabas atrapado hasta que intentabas moverte. Había construido toda su identidad en torno a ser la madre de una artista talentosa, y cada capricho de Sofía era una orden sagrada. Mis logros prácticos, mi título, mi trabajo estable en una editorial, mi independencia financiera fueron tratados como notas a pie de página mundanas, casi desagradables. Eran los cimientos robustos y aburridos que existían únicamente para sostener la bella y frágil escultura de los sueños de Sofía. Luego estaba la propia Sofía, de 24 años, con los ojos grandes e inocentes y los rasgos delicados de una princesa de cuento de hadas. Había perfeccionado el arte de la impotencia armada, un labio inferior tembloroso, una confesión susurrada de estar demasiado abrumada para manejar las responsabilidades básicas de un adulto. Estas eran sus herramientas de trabajo. Ella realmente creía que era especial, que el mundo le debía una vida tranquila y hermosa. No era conscientemente malvada, era simplemente casual, devastadoramente cruel en su egocentrismo, aplastando mis necesidades como si fueran cosas incómodas. Un día después de mi capitulación, Sofía había transformado mi antigua habitación. Las relajantes paredes de color lavanda que yo misma había pintado ahora estaban cubiertas con sus dramáticos lienzos abstractos. El aroma a vainilla y pintura fresca fue reemplazado por el olor acre de la acetona y el pesado perfume almizclado de su último novio. Un músico desgarbado que parecía haber fijado su residencia permanente en mi antigua cama. Ella trataba el espacio como si fuera una suite de hotel personal, dejando toallas mojadas en el suelo y copas de vino medio vacías sobre el tocador antiguo que había pertenecido a nuestra abuela. Recordé todo esto, la falta de respeto casual, el desprecio flagrante. En mi vida pasada, me había quejado y mi mamá me había dicho que estaba celosa del espíritu creativo desinhibido de Sofía. Esta vez no dije nada, simplemente observé y tomé notas. Mi mejor amiga, Maya Rodríguez, fue la siguiente en la alineación. Habíamos sido compañeras de habitación en la universidad y ella era la única persona en la que pensé que podía confiar. Pero Maya albergaba un resentimiento secreto y profundo hacia mis éxitos silenciosos. Era un veneno que ella disfrazaba de preocupación. Nos reunimos para tomar un café 2 días después del cambio de habitación. ¿Estás segura de que estás de acuerdo con esto, M?, preguntó ella, frunciendo el ceño con expresión de simpatía ensayada. Parece como si tu madre y Sofía te estuvieran pisoteando otra vez. Estoy bien, dije mientras revolvía mi café con leche. No vale la pena luchar. Pero esa es la cuestión, dijo inclinándose hacia adelante con voz de susurro conspirativo. Siempre eres tan generosa, tan complaciente. Dejas que te quiten y te quiten. Necesitas poner límites. Sonaba como un buen consejo. Sonaba como una amiga que se preocupaba. Pero recordé a dónde nos llevó esa conversación. En mi primera vida, sus palabras sembraron la duda. Alimentaron mi resentimiento, avivaron las llamas de mi frustración y luego le contó cada una de mis quejas privadas a mi exprometido, David, pintándome como inestable y amargada. Probablemente tengas razón, dije, dedicándole una pequeña sonrisa de agradecimiento. Esta vez conocía su juego. Y eso me llevó a David Kemp, mi exprometido. Había vuelto a entrar en mi vida hacía apenas unas semanas,
un fantasma de un pasado que creía haber enterrado. Afirmaba que había cometido un error al romper conmigo 2 años antes, que ahora era más maduro y que quería volver a intentarlo. La verdad, que no descubriría hasta mucho más tarde en mi primera vida, era mucho más siniestra. Había descubierto una herencia secreta de mi abuelo materno, un fondo que ni siquiera sabía que existía, y él quería su parte. Se presentó en mi oficina al día siguiente con un ramo de flores caras en la mano. Me enteré del problema de la habitación, dijo, con una voz que rebosaba en canto sintético. Maya me lo contó. No puedo creer que te estén haciendo esto. Se me heló la sangre. ¿Qué tan detallado fue el informe de Maya? No es para tanto, David. Es un gran asunto, insistió. Mereces ser tratada como una reina, Emma. Sabía detalles que no debía. Sabía que había estado trabajando horas extras y que el contrato de alquiler de mi apartamento se renovaría en un mes, un detalle que yo misma había olvidado hasta que comenzó mi segunda vida. Estaba reuniendo información y buscando debilidades. Su reaparición no fue una coincidencia. Fue una campaña calculada. Por último, estaba mi jefe, Richard Thornton, el editor senior de la editorial. Un clásico depredador corporativo, irradiaba una falsa mentoría, prometía ascensos mientras robaba sistemáticamente las mejores ideas de su personal más joven. Llevaba 6 meses ofreciéndome un puesto de editora senior. Esa tarde me llamó a su oficina. Emma, dijo radiante, tengo muy buenas noticias sobre esa propuesta de ficción histórica que has estado desarrollando. La de las espías en el Renacimiento. Mantuve mi expresión neutral, pero mis alarmas internas estaban gritando. Esa propuesta era mi proyecto más apasionante, el mejor trabajo que había hecho. A la junta directiva le encanta el concepto, dijo. Creen que tiene un potencial enorme, pero sienten que necesita una perspectiva más masculina para venderse realmente en el mercado actual. Sabía lo que venía. Ya había vivido esa escena. Luego juntó los dedos. He decidido asignárselo a James del departamento de marketing. Tiene un gran sentido de lo que se vende. Por supuesto, tú continuarás apoyándolo con tu investigación. En mi primera vida, salí furiosa, con el rostro ardiendo de humillación y rabia. Lloré en el baño durante 1 hora. Esta vez, simplemente asentí. Lo entiendo, Richard. Lo que sea mejor para el proyecto. Su alivio era palpable. Creyó que se había salido con la suya. Todos lo creyeron. Vieron a la misma Emma de siempre, dócil, emocional, fácil de manipular. Pero esa noche, mientras estaba sentada en la pequeña habitación de invitados, con los sonidos de la fiesta de Sofía resonando en las paredes, no estaba llorando. Estaba observando. Estaba documentando. Y me estaba acordando. Recordé cómo estas pequeñas traiciones, aparentemente inconexas, se habían entretejido para formar el tapiz asfixiante de mi primera vida. La carrera artística de Sofía fue finalmente financiada en su totalidad por mis sacrificios, lo que culminó cuando pedí una segunda hipoteca para una casa que yo misma había comprado. La lujosa boda de Maya se pagó con un préstamo que yo le di y que nunca devolvió. El primer emprendimiento empresarial de David se inició con la misma herencia que en ese momento estaba buscando. Richard finalmente publicó mi libro bajo su propio nombre. Mis reacciones físicas ahora estaban bajo mi completo control. No más sollozos desgarradores. No más llamadas suplicantes. Solo una calma fría y constante. Saqué un pequeño cuaderno encuadernado en cuero y comencé a escribir, detallando cada conversación, cada mentira, cada sutil acto de guerra que me habían declarado. Recordé que el contrato de alquiler de mi apartamento terminaba en 4 semanas. Momento perfecto. Ahora vi las señales del misterioso benefactor en todas partes. Un discreto automóvil negro estacionado al otro lado de la calle de mi oficina. Nuevas cámaras de seguridad en la calle de mis padres que nunca había notado antes. Alguien me vigilaba y me proporcionaba recursos que aún no había comprendido plenamente. Antes de irme a dormir hice una última cosa. Inicié sesión en una antigua cuenta en la nube, un cementerio digital de mi vida pasada. Y lo encontré,
Una copia de seguridad de la vieja computadora portátil de Sofía. Navegué hasta la carpeta de su diario, un archivo que nunca me había atrevido a mirar antes. Abrí una entrada fechada exactamente en esta semana en mi cronología anterior. Las palabras brillaron en la pantalla. Una confirmación final y condenatoria de todo lo que ahora sabía que era verdad. Mamá me dio hoy la habitación de Emma. Fue tan fácil. Emma es tan estúpida. Ella me daría cualquier cosa si lloro lo suficiente. Es casi demasiado fácil. Cerré la computadora portátil. El ruido sordo de mi antigua habitación continuaba, el sonido de sus celebraciones casuales y crueles. Pero yo no estaba escuchando. Estaba planeando. El juego apenas había comenzado. El primer ciclo de mi venganza silenciosa comenzó apropiadamente en la habitación que una vez fue mía. 2 semanas después de asumir el cargo, Sofía decidió organizar una fiesta. No fue una reunión pequeña, sino un auténtico frenesí con un DJ y 100 de sus amigos más cercanos de la escena artística. Me quedé encerrada en la habitación de invitados, con el bajo vibrando en mis huesos, y esperé. A la mañana siguiente, el resultado fue una zona de guerra. Entré en mi antigua habitación para recuperar una caja con recuerdos que aún no había trasladado al depósito. El aire estaba cargado de hedor a cerveza rancia y humo. Había quemaduras de cigarrillos en el piso de madera, una mancha de vino tinto floreciendo a través de las cortinas lavanda y, lo más devastador, el antiguo espejo de plata de mi abuela, una preciada reliquia familiar, yacía destrozado en el piso, con su marco astillado. Me quedé allí sin sentir nada más que una furia fría y limpia. Sofía estaba desmayada en la cama, ajena a todo. Saqué mi teléfono y fotografié todo, el espejo, las cortinas, las quemaduras, las botellas vacías, cada pieza de evidencia. Más tarde ese día, mamá me acorraló en la cocina. Sofía me habló del espejo, dijo con un tono ya acosador. En serio, Emma, deberías haber sacado todas tus cosas. Ya sabes lo descuidada que puede ser Sofía cuando está en un arrebato creativo. Un torbellino creativo, así lo llamó ella. Vas a tener que pagar las reparaciones, continuó, sin un rastro de disculpa en su voz. Después de todo, eres tú quien dejó tus cosas valiosas ahí. Es tu responsabilidad. Me acordé de este argumento. En mi primera vida, había gritado, había llorado, había señalado la absoluta y alucinante injusticia de todo esto. Esto resultó en una semana de trato silencioso por parte de ella y finalmente yo tuve que pagar por un espejo de reemplazo que no era tan lindo como antes. Esta vez simplemente asentí. Tienes razón, mamá. Lo lamento. Fue irresponsable de mi parte dejar mis pertenencias atrás. Yo me haré cargo del coste. Ella quedó visiblemente sorprendida por mi fácil aceptación. Se había estado preparando para una pelea. Me di la vuelta antes de que ella pudiera procesarlo, pero mi apariencia pasiva era solo una máscara. Mi contraataque secreto ya estaba en marcha. Primero llamé al señor Albrecht, un viejo amigo de mi abuela y un respetado comerciante de antigüedades. Le envié las fotos del espejo roto. Me devolvió la llamada en menos de una hora, con voz sombría. Emma, ese espejo era una pieza firmada por Tiffany de principios del siglo XX. Valía al menos $15,000. Esta es una pérdida importante, me dijo. Me indicó exactamente cómo presentar la reclamación del seguro y se ofreció a proporcionarme una valoración formal por escrito. Luego encontré otra discrepancia. Faltaba en la caja una colección de libros antiguos de primera edición, también de mi abuela. Sabía que Sofía los veía como nada más que viejos objetos polvorientos. Una rápida búsqueda en Internet confirmó mis sospechas. Los encontré listados en un sitio de subastas popular, vendidos por un nuevo usuario con el nombre de usuario Argotes24. Las ventas totalizaron más de $5,000. Tomé capturas de pantalla de todo y envié la información al investigador privado que mi benefactor me había recomendado. Era un hombre tranquilo y eficiente llamado Marcus, que ya había estado compilando un archivo sobre las actividades de mi familia. Confirmó que rastrearía las cuentas de los compradores y el flujo de dinero.
Llamé a Maya sabiendo exactamente cuál sería su reacción. $15,000 por un espejo. Se burló por teléfono. Emma, ¿estás segura? Eso suena loco. Además, son solo cosas. Estás siendo un poco mezquina, ¿no crees? Aferrarse con tanta fuerza a las posesiones materiales no es saludable. Tal vez deberías hablar con alguien, ya sabes, sobre tus problemas de apego. Gracias, Maya, dije con voz empalagosa. Realmente aprecio tus comentarios sinceros. Eres una buena amiga. Desconecté la llamada, mientras mis dedos ya estaban escribiendo un mensaje de texto para Márquez, el investigador privado. Por favor, agregue un archivo sobre Maya Rodríguez. Documente su relación con David Kem y registre todas nuestras comunicaciones. Mi último movimiento pasivo fue empacar silenciosamente mis últimas cosas de la casa y trasladarlas a una unidad de almacenamiento segura con clima controlado. Una unidad donde, sin que nadie lo supiera, hice que Márquez instalara 2 pequeñas cámaras activadas por movimiento. Tenía la sensación de que mi familia de repente podría sentirse con derecho a más de mis posesiones abandonadas en el futuro. La reacción pública fue rápida y hermosa. Comenzó una semana después. A la casa de mis padres llegó una investigadora oficial de seguros, una mujer de aspecto severo y traje rígido. Tenía una copia de la tasación del señor Albrecht y una lista de preguntas sobre la propiedad dañada y robada. Mamá me llamó en pánico. Emma, ¿qué es esto? Hay una mujer aquí preguntando por libros robados. Tienes que llamarla y arreglar este desastre ahora mismo. Estás avergonzando a la familia. Lo siento, mamá, dije con calma. Tuve que reportar la pérdida a efectos del seguro. Es solo un procedimiento estándar. Pude escuchar el puro terror en su voz. La fría y dura realidad del valor monetario y las consecuencias legales era algo que ella no podía manipular con la culpa. Al día siguiente, Sofía descubrió que su cuenta de ArtGoddess 24, junto con la cuenta bancaria adjunta, habían sido congeladas en espera de una investigación por fraude. Los $5,000 que había ganado ahora estaban bajo llave y estaba siendo investigada por vender bienes robados. Su triste llamada telefónica me resultó inmensamente satisfactoria. Pero la parte más dulce fue la carta que llegó para Maya. Era del departamento legal de la compañía de seguros, una notificación formal de que podría ser citada como testigo en un posible caso de robo y daños a la propiedad. Le recordaba gentilmente que brindar falso testimonio o intentar disuadir a un demandante era un delito grave. También mencionaba que todas las comunicaciones entre ella y yo habían sido registradas y documentadas. Su mensaje de voz aterrorizado y tartamudeante era música para mis oídos. Ella no tenía idea de cómo había documentado nuestras llamadas, pero la mera sugerencia fue suficiente para hacerle darse cuenta de que había entrado en un juego mucho más serio de lo que había imaginado. El primer bucle se estaba cerrando. Mis piezas se movían por el tablero, silenciosas e invisibles. Y justo en ese momento, el último jugador hizo su movimiento. Esa noche, alguien llamó a la puerta del pequeño apartamento temporal que había alquilado. Era David. Su rostro era una máscara perfecta de preocupación. Emma, escuché lo que está pasando, dijo entrando. El seguro, el investigador. Esto se está saliendo de control. Escúchame. Tengo conexiones. Puedo hacer que todo esto desaparezca. Solo tienes que volver a confiar en mí. Él pensó que yo era una damisela en apuros. Pensó que podría ser mi caballero de brillante armadura, resolviendo los mismos problemas que su cómplice, Maya, había ayudado a crear. Él no tenía idea de que era yo quien sostenía la espada. Confías en ti, David, dije, y una lenta sonrisa se extendió por mi cara. Ya veremos. La guerra por mi carrera se libró en los pasillos estériles y con aire acondicionado de la editorial. El segundo ciclo de venganza comenzó en el momento en que Richard Thornton, mi jefe, presentó mi propuesta de libro a la junta como si fuera suya. Me senté en la parte de atrás de la sala de conferencias, mientras un editor junior tomaba notas y lo observé actuar. Él utilizó mis palabras, mi investigación, mi pasión, y lo pintó todo con un barniz de su propio genio engreído.
Recibió una ovación de pie y al día siguiente obtuvo el ascenso a vicepresidente de adquisiciones que debería haber sido mío. Su primer acto como vicepresidente fue asignar oficialmente mi proyecto a James, el sonriente y enfermizo empleado del departamento de marketing, que no reconocería un documento histórico ni aunque estuviera plastificado y servido en bandeja de plata. Emma, necesito que capacites a James en todos tus métodos de investigación, me dijo Richard, con los ojos brillando de triunfo. Ponlo al día. Tenemos un plazo ajustado. Por supuesto, Richard, dije con una sonrisa plácida. Estoy feliz de apoyar al equipo. Yo era la imagen de un empleado leal, aunque decepcionado. Mi pasividad fue su luz verde. Sofía, envalentonada por mi falta de reacción a su fiesta, llevó su drama a un nuevo nivel. Ella irrumpió en una presentación que estaba dando al equipo de ventas, entrando tranquilamente a la sala de conferencias a mitad de la misma, con lágrimas en los ojos. Emma, te necesito, se lamentó. Mamá me está presionando mucho con lo de la galería. Necesito que mi familia me apoye. Era una escena calculada, diseñada para hacerme quedar como la hermana fría e inquebrantable que anteponía su aburrido trabajo a las urgencias artísticas de su familia. La acompañé educadamente fuera del edificio, disculpándome efusivamente con mis colegas por la urgencia familiar, con las mejillas ardiendo de vergüenza artificial. Mientras tanto, Maya estaba ocupada jugando sus propias cartas. Sabía por mi investigador privado, Marcus, que almorzaba semanalmente con David. Esa noche me llamó, con la voz impregnada de esa fingida preocupación que me resulta familiar. Estoy muy preocupada por ti. David me dijo que tienes problemas económicos. Pareces muy estresada. ¿Segura que no necesitas ayuda? Alguien exitoso como David podría rescatarte de verdad. Ella le estaba contando mis problemas inventados, pintándome como una mujer desesperada que necesitaba un salvador. Todo formaba parte de su larga estafa para apoderarse de mis inexistentes problemas económicos y de mi herencia, muy real y secreta. Gracias por cuidarme, Maya, dije, con la voz dulce como el veneno. Es bueno saber quiénes son mis verdaderos amigos. Mi apariencia pasiva era una cortina de humo. Tras ella, mis contraataques secretos eran precisos y devastadores. Primero, las grabaciones. Un misterioso benefactor me había proporcionado un bolígrafo que también era una grabadora de audio de alta fidelidad. Cada reunión con Richard, cada instrucción condescendiente, cada idea robada, cada comentario discriminatorio sobre la necesidad de una perspectiva masculina quedó grabado en un audio nítido. Recopilé este audio junto con copias con fecha y hora de mi propuesta original y notas de investigación en una carpeta digital segura. Luego contacté con una conocida red de denunciantes de la industria editorial, un colectivo anónimo famoso por exponer a malhechores corporativos. Les envié todo el paquete. Después, el equipo legal. El benefactor me había puesto en contacto con una abogada laboral de renombre, la señorita Sterling, especializada en robo de propiedad intelectual y discriminación laboral. Revisó mis pruebas y esbozó una sonrisa de tiburón. El señor Thornton va a tener un año muy malo, dijo. Para James, mi plan era más sencillo. Durante mis sesiones de formación, no. Simplemente le di mi investigación. Lo enterré en ella. Le proporcioné terabytes de datos sin procesar, materiales de fuentes sin clasificar y artículos académicos contradictorios, todo bajo la apariencia de ser exhaustivo. Sabía que carecía del rigor académico para comprenderlo, y mucho menos para sintetizarlo en una presentación coherente. Le estaba dando suficiente cuerda para ahorcarse y un escenario para hacerlo. Las consecuencias públicas comenzaron con un único artículo explosivo. La red de denunciantes publicó su denuncia. Se titulaba El fantasma en la máquina, como una importante editorial roba a su personal subalterno. No mencionaba mi nombre, pero incluía testimonios anónimos y fragmentos de audio transcritos que eran inequívocamente de Richard. La historia se viralizó de la noche a la mañana. Las acciones de la empresa se desplomaron. Se anunció una investigación federal sobre sus prácticas laborales en 48 horas. 2 días después, James dio su gran presentación ante la junta directiva sobre mi antiguo proyecto. Fue un fracaso estrepitoso. Tartamudeaba.
confundía las fuentes. Presentó conclusiones contradictorias. Se hizo dolorosamente evidente para todos en la sala que nunca había entendido una sola palabra de la investigación que se suponía que dominaba. Fue humillado, su trayectoria profesional se desplomó y se derrumbó en tiempo real. Esa misma tarde, mi propuesta original de libro, completa con sus marcas de tiempo digitales que acreditaban mi autoría de 8 meses antes, se filtró en línea. Fue recogida por blogs editoriales y agentes literarios, aclamada como una idea brillante y novedosa. Mi bandeja de entrada se llenó de consultas de editoriales rivales. La cascada continuó. Richard, enfrentado a una investigación de la Junta en una investigación federal, me llamó con voz áspera y desesperada. Emma, por favor, dime qué quieres. Un ascenso, un aumento. El libro es tuyo. Podemos decir que fue un malentendido. Simplemente no testifiques. Haré lo que sea. Simultáneamente, la señorita Sterling, mi abogada, estaba tomando sus propias decisiones. Durante el proceso de descubrimiento de pruebas para mi inminente demanda, solicitó registros telefónicos. Encontró las migas de pan digitales que vinculaban el teléfono de Maya con el de David, mostrando el flujo de información sobre mi vida laboral y mi estado financiero inventado. Su conspiración ya no era un secreto. El clímax de este ciclo llegó en forma de una oferta de trabajo oficial de la editorial más grande y prestigiosa del país. Me querían como editora senior con mi propio sello y un salario que triplicaba mi sueldo. Querían publicar mi libro, el que Richard había intentado robar, y me ofrecían un anticipo de 7 cifras. Era todo lo que había soñado en mi primera vida: reivindicación, éxito, respeto. Estaba a punto de aceptar cuando llegó un nuevo mensaje de texto de mi benefactora. Esta es una victoria, señorita Chen, pero pequeña. Tienes oportunidades más grandes esperándote. No aceptes su oferta. Renuncia a tu puesto actual mañana por la mañana. La siguiente fase está a punto de comenzar. Miré la oferta de trabajo, la clave de un sueño que una vez albergué, y miré el mensaje de texto, la clave de un destino que apenas comenzaba a comprender. La elección era fácil. Había terminado de seguirles el juego. Era hora de empezar el mío. El ciclo final fue el más doloroso, el que cortó los últimos lazos familiares podridos. Obligación. Todo empezó con la gran ilusión de mi madre, la Galería de Arte de Sofía. Mamá había decidido que lo que Sofía necesitaba para convertirse en una artista de renombre mundial era una galería elegante en el centro donde exhibir su genio. Para financiar esta aventura, había obtenido una segunda hipoteca sobre la casa familiar, una casa que ella y mi padre habían pagado durante 30 años, y esperaba que yo fuera avalista para préstamos adicionales para cubrir las renovaciones y los gastos operativos. Es una inversión en el futuro de tu hermana, Emma, había dicho durante una tensa cena familiar. Cuando sea famosa, todos nos beneficiaremos. Es lo que las familias hacen por las demás. Observé a Sofía desde el otro lado de la mesa, suspirando por la atención, imaginándose ya como la próxima Frida Kahlo. Me mostró los conceptos para su primera exposición, una serie de retratos etéreos y cautivadores. Se me heló la sangre. Eran mis conceptos de un portafolio que había creado en una clase de arte en la universidad, una asignatura que había cursado como optativa. Se los había enseñado una vez hacía años, y ella los había copiado línea por línea. Lo máximo. Las traiciones llegaron en un doble golpe. Una semana después, Maya y David anunciaron su compromiso en una lujosa fiesta. Me acorralaron junto a la fuente de champán, radiantes. Solo queríamos darte las gracias, Emma, dijo David, apretándole la mano a Maya. Tu información personal fue muy útil para conseguir la preaprobación del nuevo apartamento. No podríamos haberlo hecho sin ti. Habían usado mi identidad, mi buen historial crediticio, mis datos personales robados para construir una vida juntos. Robo de identidad envuelto en un anillo de compromiso de Tiffany. Cuando me negué a avalar los préstamos para la galería, se desató el infierno. Mi familia, un frente unido de indignación, me ignoró por completo. Las llamadas telefónicas fueron brutales.
Mi madre me llamó hija egoísta y desagradecida. Mi padre, un hombre que rara vez hablaba, murmuró que yo era una decepción. Sofía me envió una serie de mensajes mordaces, acusándome de estar celosa de su talento y de intentar sabotear sus sueños. Me derribaron oficialmente por negarme a financiar mi propia destrucción. Mi apariencia pasiva durante todo esto fue una obra maestra de moderación. Cortésmente me negué a avalar los préstamos, ofreciendo un simple, no estoy en posición financiera para hacer eso ahora mismo, sin más explicaciones. Les deseé mucha suerte con su proyecto de galería. Incluso asistí a la gran inauguración de Sofía. Caminé por la galería mirando mis propios conceptos robados colgados en las paredes bañadas por una costosa iluminación de galería. Cuando Sofía me preguntó qué pensaba, sonreí brillantemente. El trabajo es impresionante, Sofía. Deberías estar muy orgullosa. No mencioné la ley de derechos de autor. No mencioné el portafolio que se encuentra en una caja fuerte ignífuga con bocetos originales fechados hace 6 años. Envié un hermoso y costoso jarrón de cristal a Maya y David para su compromiso con una tarjeta que decía: les deseo una vida llena de felicidad construida sobre una base tan sólida como su integridad. Felicitaciones. Me ofrecí a ayudar con la planificación de su boda. Acepté el rechazo de la familia con tranquila gracia. No les devolví sus llamadas enojadas. No me defendí de sus acusaciones. Simplemente desaparecí de sus vidas, un fantasma que creían haber vencido. Pero en las sombras, mis contraataques secretos se estaban alineando para el devastador jaque mate final. Primero, el mundo del arte. Envié una pista anónima junto con copias de mis bocetos originales fechados a 3 de los críticos de arte más influyentes de la ciudad. También envié el paquete a una reconocida empresa de autenticación de arte. Sabía que disfrutarían del escándalo de exponer un fraude. En segundo lugar, la galería. Con la evidencia irrefutable del robo de propiedad intelectual en la mano, mi abogada, la señorita Sterling, presentó una demanda masiva por infracción de derechos de autor contra Sofía y la galería. No solo pedimos daños y perjuicios. Presentamos una solicitud para que se suspendiera el espectáculo inmediatamente. En tercer lugar, la feliz pareja. Entré en la Comisaría Central de Policía y presenté un informe detallado por fraude crediticio y robo de identidad. Proporcioné los hallazgos de la señorita Sterling, los registros telefónicos, las solicitudes de crédito completadas con mi información y la declaración jurada del oficial de préstamos del banco. Fue un caso claro y cerrado. En cuarto lugar, el hogar familiar. Hice que Marcus, mi investigador privado, investigara la solicitud de hipoteca que había presentado mi madre. Como sospechaba que había inflado enormemente sus ingresos y activos, un acto desesperado de fraude para conseguir el préstamo, envié sus hallazgos al departamento de fraude de la compañía hipotecaria. Las consecuencias públicas no fueron un acontecimiento único. Fue una cascada, una demolición controlada del mundo que habían construido sobre mi espalda. Comenzó en la galería. 2 de los críticos a quienes les había avisado asistieron a la noche del estreno. A la mañana siguiente se publicaron sus reseñas. No solo criticaron el arte, lo destruyeron. Lo calificaron de derivado, de poco inspirado y, lo más condenatorio, insinuaron cuestiones de autenticidad e integridad artística. Ese mismo día, la empresa de autentificación de arte publicó una declaración pública confirmando que los conceptos centrales de la muestra eran idénticos a obras anteriores de otro artista. El nombre de Sofía fue instantáneamente tóxico. La galería fue sancionada con una orden judicial. Sus puertas cerraron apenas 48 horas después de su apertura. Los verdaderos artistas de cuyo trabajo Sofía había tomado prestado comenzaron a presentar sus propias demandas. A continuación, la casa. La compañía hipotecaria, armada con pruebas de fraude, inmediatamente retiró el préstamo. Sin posibilidad de devolverlo, la casa entró en proceso de ejecución hipotecaria. Mis padres, que tenían unos 50 años, estaban a punto de quedarse sin hogar. Luego vinieron Maya y David. 2 detectives se presentaron en la oficina de Maya y la arrestaron por fraude crediticio. Recogieron a David en su apartamento una hora después.
Su foto de compromiso sonriente apareció en todos los noticieros locales junto con titulares sobre robo de identidad. Su compromiso fracasó bajo el peso de las acusaciones criminales, las culpas mutuas y la confiscación de sus bienes obtenidos ilegalmente. La reputación de la familia quedó aniquilada. Su círculo social, construido sobre una imagen cuidadosamente elaborada de éxito y riqueza, los abandonó de la noche a la mañana. Los amigos dejaron de responder sus llamadas. Las invitaciones fueron canceladas. Eran parias. Como broche final satisfactorio, concluyó la investigación federal sobre la antigua empresa de Richard. La empresa fue declarada culpable de abusos laborales sistemáticos y robo de propiedad intelectual. Fue desmantelada y sus activos liquidados. Richard lo perdió todo, su carrera, su reputación, su pensión. Era un hombre arruinado. Observé todo desde la distancia, un titiritero silencioso e invisible. Les había quitado todo, sus carreras, su hogar, su reputación, su futuro. Les había devuelto el mismo dolor y la destrucción que tan descuidadamente me habían infligido. Mientras estaba sentada en la tranquila y minimalista sala de estar de mi apartamento temporario, viendo un informe de noticias sobre la llorosa aparición de Mia en el tribunal, sonó mi teléfono. Era el número de mi benefactor. Está hecho, señorita Chen, dijo una voz tranquila y familiar. Todos han caído. Ahora es tiempo de que te levantes. Es hora de revelar quién eres realmente. Tu verdadera herencia te espera. El último bucle se completó. Una nueva vida estaba por comenzar. La verdad, cuando llegó, fue más grande y extraña de lo que pudiera haber imaginado. Mi benefactor fue un hombre llamado Señor Gao. Su rostro era amable, pero sus ojos eran agudos y tenían una inteligencia ancestral. Había sido el amigo más cercano y socio comercial de mi abuelo materno. Me encontré no en una oficina oscura, sino en el alto y soleado vestíbulo de un rascacielos en el corazón del distrito financiero, la Torre Chen. Tu abuelo fue un visionario, Emma, dijo el señor Gao con una voz que resonaba con serena autoridad. Nos sentamos en un lujoso sillón de cuero en un salón privado con vistas a la ciudad. Él construyó un imperio tecnológico de la nada, Tecnologías Chen. Este edificio y todo lo que hay en él es parte de su herencia. Mi cabeza estaba dando vueltas. Un imperio. Mi abuelo había sido un humilde relojero. Oh, eso me había dicho siempre mi madre. Era una ficción necesaria, explicó el señor Gao. Tu abuelo temía que el conocimiento de su riqueza corrompiera a sus hijos y los debilitara. Tenía razón en el caso de tu madre. Él vio la fuerza en ti, ya desde niño, la resiliencia. Él te dejó todo en fideicomiso, pero con una condición. Hizo una pausa, su mirada intensa. Él quería que demostraras que eras digna de ello, que tenías la fuerza para ejercer este poder, no que te consumiera. Él creó esta confianza conmigo como ejecutivo para que se desbloqueara solo cuando demostraras que podías superar a las víboras en tu propia familia. Deslizó una pesada cartera sobre la mesa de caoba pulida. Estaba llena de certificados de acciones, títulos de propiedad y estatutos corporativos. Mi nombre estaba en cada uno de ellos, Emma Chen, directora ejecutiva. El ático no es solo un hogar, dijo suavemente. Es tu sede. La empresa ha estado esperándote, creciendo, dirigida por mí, pero esperando a su verdadero líder. La última pieza del rompecabezas fue la más fantástica. Tu abuelo era un hombre de creencias poco convencionales, dijo el señor Gao con cuidado. Hizo un contrato hace mucho tiempo con una entidad que se dedica a las posibilidades en segundas oportunidades. El contrato estipulaba que si su heredero elegido moría antes de reclamar su destino, antes de alcanzar su máximo potencial, el tiempo mismo tendría la oportunidad de reiniciarse. Tu muerte a los 45 años, amarga y sola, activó la cláusula. Esto no es solo una nueva vida, Emma. Es la vida que siempre debiste tener. Una segunda oportunidad para reclamar el destino que antes eras demasiado débil para perseguir. El equilibrio de poder de mi mundo no solo se alteró, sino que se hizo añicos.
Mi realidad se reformó a mi alrededor en un instante. Tecnologías Chen. El nombre de repente estaba en todas partes. Las alertas de noticias sonaron en mi teléfono. La empresa para la que trabajaba, la House of Cards de Richard, ahora en quiebra, era una subsidiaria menor que Chen Technologies había adquirido años atrás como un pequeño activo mediático. La cartera de inmuebles que figuraba en el expediente era asombrosa. Incluía el edificio del centro donde se encontraba la fallida Galería de Sofía. Incluía la torre de condominios de lujo donde Maya y David habían planeado vivir. Y en un último y exquisito giro de ironía, descubrí que la hipoteca de la casa embargada por mis padres había sido mantenida a través de 3 empresas fantasma por mi propio fideicomiso. Podría haberlo salvado en cualquier momento. Yo había sido dueña de su deuda desde el principio. Los problemas legales que habían sufrido mis torturadores, los investigadores, los abogados, los expositores virales, todo fue orquestado y financiado por mis propios inmensos recursos, hábilmente manejados por el señor Gao en mi nombre. No había reaccionado únicamente a sus traiciones. Yo había comandado un ejército contra ellos. La escena del rechazo no era algo que yo hubiera planeado, pero era inevitable. Vinieron a verme al ático uno por uno, luego en un grupo desesperado y patético. Mamá fue la primera. Ella llegó con un aspecto demacrado, su ropa cara arrugada y su rostro manchado por el llanto. Cayó de rodillas sobre el suelo de mármol de mi vestíbulo, las luces de la ciudad centelleaban como 1000 ojos burlones a través de las ventanas que iban del suelo al techo detrás de mí. Emma, por favor, sollozó. Me equivoqué. Estaba tan equivocada. Lo veo ahora. Eres fuerte. Tú eres la exitosa. Renegaré de Sofía. Te haré mi favorita. Podemos volver a ser una familia. Luego vino Sofía. Ella sostenía una carpeta con lo que llamaba nuevas obras de arte originales. Me rogó que retirara las demandas para financiar una nueva galería y darle otra oportunidad. Puedo ser una verdadera artista, Emma. Sé que puedo. Solo necesito tu ayuda. Maya y David llegaron juntos, un frente unido de desesperación. El compromiso estaba claramente cancelado, sus rostros estaban marcados por el miedo y el resentimiento mutuo. Todo fue un error, Emma, suplicó David. Solo fingimos estar comprometidos para darte celos. Queríamos que vieras lo que te perdías. Podemos pagarte, gritó Maya. Solo llama a los abogados, por favor, M. Éramos mejores amigos. Finalmente, mi seguridad permitió la entrada a Richard Thornton, un hombre destrozado. Se ofreció a devolverme todas las ideas robadas, a disculparse públicamente, a nominarme a todos los premios de la industria. Prometió dedicar su vida arruinada a reconstruir mi reputación. Estaban ante mí, un coro de condenados, ofreciéndome todo lo que me habían negado, todo lo que una vez había llorado y rogado: poder, validación, familia, amor, reconocimiento. Senté la copa de cristal de prestigio. La sostenía. El sonido fue un suave clic definitivo contra la mesa de mármol. No. La palabra cayó en el vasto y opulento silencio, una sola piedra perfecta en agua quieta. Pero Emma, somos familia, dijo mamá, sobresaltada, con la voz quebrada. No. Rachel dio un paso adelante, con las manos temblorosas. Puedo devolvértelo todo. No. David me tomó la mano, su toque como la de una araña. Podríamos intentarlo de nuevo. Retiré la mano, con la voz firme y fría como el cristal frente a mí. No. Miré cada uno de sus rostros, y ya no veía villanos, sino fantasmas, fantasmas patéticos e impotentes de una vida que ya no era mía. Ya les había arrebatado todo. No me quedaba nada que desear ni nada que ellos pudieran dar. Simplemente les di la espalda y caminé hacia la ventana, dejando que las figuras silenciosas e imponentes de mi equipo de seguridad los escoltaran afuera. La ciudad se extendía ante mí, un reino de luz, y era toda mía. 6 meses después, estaba en el balcón de mi ático al amanecer. La ciudad despertaba abajo, una sinfonía de luz tenue y tráfico distante.
El vapor de mi taza de café se mezclaba con el aire fresco de la mañana. Al otro lado del horizonte, una valla publicitaria digital mostraba las noticias financieras del día. El anuncio de la exitosa salida a bolsa de Chen Technologies era la noticia principal. Mi empresa, mi éxito, mi vida habían encontrado un nuevo ritmo, uno de paz y propósito. El primer cheque de regalías de mi novela Superventas había llegado la semana pasada. El libro que Becher intentó robar se había convertido en un fenómeno internacional, traducido a 14 idiomas. Esta mañana, la portada del periódico local publicaba un artículo sobre el lanzamiento oficial de la Fundación Eleanor Chen, una organización benéfica que fundé en nombre de mi abuela. Otorgaba becas y subvenciones a jóvenes subestimadas en las artes y las ciencias. Hoy se anunciaron las primeras beneficiarias. Mi nueva asistente, una mujer perspicaz y leal llamada Ana, me trajo mi agenda del día en una elegante tableta, una reunión de la junta directiva a las 10, una firma de libros en la librería más grande de la ciudad a las 2 y una entrevista con Forbes a las 4 sobre ser una de las directoras ejecutivas más jóvenes y autodidactas de la industria tecnológica. Autodidacta. La ironía no se me escapó. Entre las reuniones, tenía una sesión de yoga programada en el jardín de la azotea que había diseñado, un oasis verde con vistas a las montañas que se extendían más allá de la ciudad. Después del trabajo, asistía a la inauguración de una galería, no para presumir, sino para comprar una obra de una brillante artista emergente que mi fundación patrocinaba. Cenamos con un grupo de nuevas amigas, autoras, emprendedoras, científicas, mujeres que se habían ganado su lugar en la mesa por méritos propios, no por manipulación. Aún afloraban destellos de mi antigua vida, como escombros arrastrados por la marea tras una tormenta. Había visto un pequeño artículo que mencionaba que Becher Thornton ahora trabajaba como editor independiente, luchando por reconstruir su reputación destrozada. Las redes sociales de Sofía, que revisé una vez por curiosidad distante, la mostraban trabajando en una tienda minorista de un centro comercial. Su carrera artística era una nota al pie, manchada permanentemente por el escándalo de plagio. Los problemas legales de Maya y David continuaban, un lento proceso en el sistema judicial. Su relación se había derrumbado, como era previsible, bajo el peso de la culpa compartida y la ruina financiera. Y mi madre. Vi un anuncio en línea de un pequeño apartamento de una habitación que había alquilado en otra ciudad, a 2 estados de distancia. Estaba empezando de nuevo, sus conexiones sociales se habían roto, su cómoda vida se había borrado. No sentí nada. Ni lástima, ni ira, ni siquiera satisfacción. Solo un vasto y silencioso vacío donde el dolor solía estar. La última escena de mi antigua vida no transcurría en la ciudad, sino junto al mar. Estaba en mi casa de vacaciones en la costa, una casa minimalista de cristal encaramada en un acantilado con vistas al Pacífico. Caminé por la playa privada mientras el sol comenzaba a ponerse, con la arena cálida entre los dedos de los pies. La brisa del océano era una caricia limpia y salada. Mañana volaba a Nueva Zelanda para la primera etapa de mi gira internacional de libros. Después, planeaba viajar de mochilera por el sudeste asiático durante 3 meses para investigar mi próxima novela. Mi teléfono vibró en el bolsillo de mis pantalones de lino. Lo saqué. Era un mensaje de un número desconocido, pero sabía de quién era. Lo siento. ¿Podemos hablar? Estaba firmado simplemente como Sofía. Miré el mensaje un buen rato, las palabras pequeñas y desesperadas contra la pantalla brillante. Entonces, sin dudarlo, lo borré. No bloqueé el número. No respondí. Simplemente lo borré. La puesta de sol era impresionante. Un derroche de oro y carmesí pintaba el horizonte. Las olas rompían contra la orilla. Un pulso rítmico y constante borraba mis huellas de la arena, como si el pasado nunca hubiera existido. Ahora lo tenía todo, el éxito, la libertad, la paz. Pero más importante aún, tenía algo que mi vida anterior nunca me había ofrecido, algo más valioso que todo el dinero y el poder del mundo, la certeza inquebrantable de que lo merecía todo. El océano susurraba su eterna canción ancestral. Y por primera vez en 2 vidas, sonreí. Y por fin estaba en casa.